¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Narración Oscura. La casa que deseo olvidar, por Ricardo B., abogado de la Universidad de Chile. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Fui criado por mi madre junto con 4 hermanos con condiciones bastante precarias. Mi sueño siempre fue entrar a la universidad para estudiar leyes. Cuando llegó el momento de rendir la prueba de actitud académica PAA, como la llamaban en ese momento, obtuve un puntaje destacado, de manera que mi fantasía se hizo realidad. Sin embargo, con la pensión de mi madre no era posible costear el gasto que significaba el proceso de admisión. Debido a eso, me vi obligado a buscar la forma de sustentar mis estudios. Aunque me otorgaron una beca bastante buena, tenía un montón de gastos más que debía solventar. Con este propósito en mente y acompañado por la confianza que inspiraba a un estudiante universitario en esos tiempos, logré que me contrataran para cuidar casas en un barrio alto de Santiago. Era un trabajo bastante liviano y muy bien pagado. La gente salía tranquila y me dejaba las llaves de sus casas. Partí en esta labor gracias al contacto de un profesor de la universidad. De ahí en adelante, las recomendaciones permitieron que me hiciera conocido, de manera que raras veces me faltaba trabajo. De esta forma podía pagar casi todos mis gastos y ayudar a mi madre. Disfrutaba mucho este trabajo, en especial porque, al contar con la confianza de las familias, era agasajado con provisiones y todo tipo de regalos que no había disfrutado. Durante mi niñez, esta tranquilidad que sentía se terminó cuando viví una de las experiencias más escalofriantes y aterradoras de mi existencia. Una familia muy joven que tenía su casa en la Dehesa, uno de los barrios más exclusivos de Santiago, me contactó para cuidar la propiedad solo por un día, pues saldrían de la ciudad para despejarse de una mala experiencia vivida en fecha reciente. No me explicaron qué les había ocurrido, pero me dieron a entender que su idea era asentarse durante un día, pues tenían cosas pendientes en la vivienda que debían resolver a la brevedad. Acepté muy contento. La paga era considerable por tan poco tiempo de trabajo. Me dejaron 4 comidas y un montón de delicias para que disfrutara durante su ausencia. Acordaron llamar un taxi en cuanto regresaran para que yo pudiera volver a mi trabajo, pues quedaba bastante alejado. La casa era hermosa y moderna, estaba llena de comodidades, de manera que se prometía ser un gran día. Me entregaron las llaves y partieron rumbo a la playa, no sin antes despedirse con una frase que se había vuelto típica para mí: siéntate en confianza y disfruta todo lo que desees. No cabía en mí de tanta felicidad. Descansé durante un rato en el living central y luego decidí inspeccionar la casa y conocerla mejor. Era fantástica, muy grande y espaciosa. La decoración era actual. Se notaba que ahí vivía un matrimonio joven con una situación económica muy acomodada. Este tipo de lugares me inspiraban a seguir adelante con mis estudios. Otro de mis sueños era surgir y sacar a mi madre de la pobreza, brindarle las mismas comodidades que yo veía en las casas que cuidaba y para ella que eran desconocidas. Con esta idea en mente, recorrí cada rincón de la vivienda. Me detuve a observar la decoración, la distribución de los muebles y las habitaciones. Como impulsado por el destino, el último lugar que elegí fue la pieza del hijo del matrimonio, un pequeño de casi 2 años. Era su primer hijo y, como tal, el dormitorio contaba con decenas de juguetes y una decoración cargada de entretenciones para disfrutar. Llamó mi atención la cama. Tenía forma de auto y con solo mirarla sentí ganas de sentarme a comprobar el mullido colchón. Con el impulso que me daba la juventud, salté sobre esta. Me moría por comprobar si era tan fantástica como lucía. En el mismo instante que pisé el colchón, sentí que me empujaban con fuerza hasta rechazarme. Caí de bruces al piso. Me incorporé lleno de asombro. No había nadie en la habitación, pero no me cabía duda al ver sentido 2 manos sobre mi espalda. Abandoné la pieza con una sensación de escalofrío y espanto. Podría jurar que algo, una presencia, estaba muy molesta por mi intromisión en el espacio del pequeño. Me detuve frente a la puerta de la habitación repasando lo que había ocurrido. Me resultaba imposible definirlo.
pero estaba seguro de haber sentido en medio del calor del verano unas frías manos sobre mi espalda. En el instante que duró la experiencia, el aire se había condensado en forma de una brisa fría que envolvió la habitación, como si un viento huracanado, en lugar de volar todo a su paso, hubiera permanecido intacto en un solo sitio. De repente recordé, además, una extraña voz quizá femenina que dentro de mi cabeza había susurrado: ¡fuera! Salí corriendo de ahí con el corazón agitado, las manos temblorosas y la respiración entrecortada por la impresión. Luego, no obstante, me reí de la absurda reacción. ¿Existía alguna explicación lógica? Era un escéptico en lo que se refería a temas paranormales. Tenía la certeza de que para todo lo que ocurría había una explicación, aunque en ese momento no la encontrara. A pesar de esto, tampoco me detuve a buscar interpretaciones, tan solo me reí de mi absurdo miedo. Superada esa experiencia nada confortable, decidí no volver a entrar a la pieza del niño. Trataría de distraerme con otras cosas durante mi permanencia en la casa. Me puse a estudiar, pues cargaba conmigo los libros de varias materias. Luego jugué con el computador que estaba en la sala central y disfruté un delicioso almuerzo rematado con los más variados postres que habían dejado en el refrigerador para mí. Tras ese abundante banquete estaba contento y calmado. Había olvidado lo vivido en la mañana, así que me dispuse a dormir una siesta en la pieza de invitados. La verdad es que la casa no requería mucha vigilancia. Contaba con una protección de alarmas y eso era suficiente. Intuí que habían solicitado mis servicios más por apoyarme en mis estudios que por necesidad. Estaba al tanto de que se había corrido la voz de mi situación, sobre todo el hecho de que cursaba mi carrera con logros académicos muy prometedores. Pensando en esto me recosté y dormí profundamente. Ese día había madrugado para llegar al otro extremo de la ciudad antes de la partida del matrimonio. La mente humana se pierde a través de confusos terrenos durante el sueño profundo. En ese entonces no teníamos teléfono en mi casa. Aún era muy caro instalar líneas y solo algunos chilenos contaban con ese medio de comunicación. Sin embargo, mi oído estaba habituado al sonido del teléfono de una vecina. Aunque su casa estaba algo distante de la nuestra, resonaba en mi cabeza cada vez que recibía una llamada. A pesar de esto, el timbre telefónico nunca me sacaba por completo del sueño. Por esta razón, no me di cuenta cuando el teléfono de la casa de la dehesa comenzó a sonar. Percibí el timbre de una forma vaga mientras estaba sumido en el sueño como si fuera parte de él. Desperté cuando faltaban pocos minutos para las 6 de la tarde. Solo entonces me percaté de que en realidad estaba sonando el teléfono. Me preocupó pensar que quizá el matrimonio había llamado unas horas atrás para comprobar mi presencia en la casa y yo no había podido contestar. Levanté el auricular y al otro lado se escuchó una voz masculina preguntando por el dueño. Le informé que no se encontraba y que llegaría tarde esa noche. La respuesta del hombre me intrigó. Hablé con la señora hace un rato. Dijo que encontraría al dueño a las 6 seguro. ¿La señora? Hace aproximadamente una hora conversé con una señora muy amable. Me dijo que llamara a esta hora, insistió. No quise ahondar en detalles, así que le expliqué que la pareja se encontraba de viaje y llegarían pasadas las 11 de la noche, según me habían informado. Intrigado por la llamada y al recordar lo sucedido aquella mañana, comencé a sentir que había alguien más en la casa. La angustia se apoderó de mí y eran inútiles mis intentos por calmarme y encontrar la lógica a lo que estaba sucediendo. Quizá había quedado conectada una contestadora telefónica que respondía a una frase grabada, pero sabía que esa idea era absurda. Tal vez el matrimonio contaba con la ayuda de alguna señora que entraba a ratos a vigilar la casa y como yo me encontraba dormido, no me había percatado de su presencia antes de que se marchara. Esta idea sí me tranquilizó. El incidente en la pieza del niño había sido demasiado vivido, pero trataba de no darle importancia. Volví a concentrarme en lo bella y moderna que era la casa. Parecía absurdo imaginar una historia de fantasmas y apariciones similar a las que se dan en las películas y los relatos de personas supersticiosas. Además, recordé que esas historias siempre transcurrían en casas antiguas y de aspecto aterrador, de manera que esta no cumplía en lo absoluto con tales características.
Con esta idea volví a tranquilizarme y hasta me reí del disparatado hilo de acontecimientos que habían suscitado mi miedo. Estaba perdido en esos pensamientos cuando escuché con claridad que alguien en la cocina abría muebles y lomaba los utensilios de loza haciendo mucho ruido. Era indudable que no estaba solo. Debía verificar quién trajinaba en la cocina en ese instante. Tomé un bate de béisbol que colgaba de una repisa y atravesé sigiloso el pasillo. Si se trataba de un intruso que había interrumpido con intenciones de robar, tenía la esperanza de que mi contundente arma sirviera de algo. Avancé con el mayor silencio posible y una vez en la entrada, penetré de un salto en la cocina, esgrimiendo el bate de forma amenazante. Frío de espanto, comprobé que estaba vacía. Entré en pánico. Claramente había sentido que el ruido provenía de ahí. No tenía dudas de que alguien preparaba algo. Aún me encontraba paralizado cuando un inconfundible sonido llegó hasta mis oídos. Unos pasos aletargados avanzaban por el pasillo que conducía hasta la cocina. Preso de un pánico irresistible, salí para enfrentar al intruso que caminaba hacia mí. Tuve que aceptar el hecho de que no se trataba de un ser tangible, sino de algo incorpóreo que arrastraba los pies hacia donde me encontraba inmóvil. Sopesé la posibilidad de que se tratara de una sugestión auditiva, pero el sonido de aquellas pisadas aproximándose era demasiado real. Permanecí en el sitio rígido. Aquella presencia siguió avanzando directo hacia mí. Podía oír con claridad su respiración dificultosa y con estertores. Mi terror aumentó al extremo cuando percibí el roce de aquel cuerpo invisible al pasar a mi lado rumbo a la cocina. Algo tenía de tangible ese ser, pues sentí que su respiración rozaba mi cuello, con lo cual adiviné que se había girado para mirarme. No podía moverme por el terror. Pensé que sería incapaz de reaccionar hasta que uno de los muebles de la cocina sonó al abrirse. Así que corrí por el pasillo invadido por el espanto más grande que jamás había sentido. A medida que avanzaba, iba encendiendo cada interruptor de luz que encontraba a mi paso. No pensaba volver a entrar a la casa, pero, pese a mi miedo, preví que al llegar a la oscuridad mi terror sería irresistible. En la carrera también encendí el equipo de sonido con la esperanza de que un poco de música me hiciera olvidar el pánico extremo y tranquilizara mi alma. Preferí quedarme en el patio y esperar la llegada de los dueños. Aguardé en el antejardín sin moverme desde las 6:30 de la tarde hasta pasada la medianoche. No experimenté hambre ni casi ningún otro sentimiento fuera del miedo. Estuve de pie durante horas como quien delira, atrapado en una pesadilla de la que no puede salir. Cuando volvieron me encontraron parado en el patio, dando la espalda a la casa y mirando la puerta del antejardín. Una sensación de alivio se apoderó de mí al verlos llegar. Algo me hizo ocultar la experiencia vivida dentro de la casa, tal vez el miedo de que me tildaran de loco. Sin embargo, me pareció que el matrimonio sabía algo, pues se miraron entre ellos sin hacer ningún comentario, pero con una expresión que adiviné cómplice. No podía pensar con claridad, pero cuando preguntaron si prefería entrar para esperar el taxi, respondí que era tarde y debían estar muy cansados. Lo mejor era que se acostaran mientras yo aguardaba en el frontis de la casa. Parecieron intuir el motivo de mi reticencia, pues no insistieron. Me agradecieron mi gran voluntad y me pagaron. Salí con la convicción de nunca volver. El taxi pasó muy pronto a recogerme. Contrario a lo que esperaba, el miedo no desapareció y mi alma se retorcía intranquila. Estaba tan aterrado y sorprendido que creí que nunca lo superaría. Esa noche me costó conciliar el sueño y cuando lo lograba venían a mis pensamientos los recuerdos de aquel espectro que me rozara al pasar. El terror me despertaba sobresaltado. Sabía que había sido real y la sola idea me llenaba de espanto y horror. Recordaba su respiración en mi cuello. Me paralizaba al pensar que se había volteado para mirarme. Cuando pensaba en este detalle, un escalofrío me recorría de pies a cabeza y se erizaban todos mis vellos. Luego de 3 meses, el miedo y los recuerdos no me abandonaban.
preso por la incertidumbre, me atormentaba la necesidad de comprender lo que había ocurrido. Dejó de importar si me consideraban loco. Era imperativo que hablara con el dueño de la casa para contarle todo. Un buen día me decidí y lo llamé desde la universidad. Le solicité que se encontrara conmigo en algún lugar neutral que resultara cómodo para ambos. No le expliqué el motivo de mi pedido. Él aceptó de inmediato sin hacer preguntas. Tampoco parecía extrañado, de manera que nos pusimos de acuerdo en un restaurante para tomarnos un café. Nos encontramos y casi con angustia le narré la historia que tenía atragantada en el alma. Esperaba una respuesta lógica, algo que me hiciera entender que se había tratado de una jugada de mi imaginación, pero lo que el hombre me contó solo sirvió para acrecentar mi terror. Esto fue lo que me dijo. Mi suegra cuidó durante mucho tiempo a mi hijo, para que mi esposa pudiera trabajar tranquila. Con su ayuda, sabíamos que estaba en las mejores manos para darle los cuidados y el amor que necesitaba. La abuelita hacía esta tarea con una dedicación increíble, pero su salud se vio muy afectada por una enfermedad degenerativa que le terminó la vida con rapidez. Pese a ser una mujer todavía joven, se deterioró su físico, hizo que caminar fuera algo difícil. Arrastraba los pies como una anciana, pero no permitía que le ayudaran cuando se trataba de dedicarse a nuestro hijo. Ignoraba sus propias limitaciones para ir de un lado al otro de la casa preparando las mamaderas y la comida del niño. Yo escuchaba su relato y recordaba aquellas pisadas vacilantes que había escuchado, aquel arrastrar de pies que tanto me había asustado. Él continuó. El organismo de mi suegra decayó a tal punto que al final jadeaba por el agotamiento que le producía desplazarse. Este mal le provocó un derrame cerebral que la mató en forma instantánea. Murió en la casa hace unos 6 meses. Desde el día de su muerte, comenzaron los ruidos en la casa y el sonido del constante ajetreo hacia la cocina como si continuara preparando la comida y trajinando para cuidar a nuestro hijo. El servicio se fue. Nadie quería trabajar ahí. La llamaron la casa maldita. Fue en ese momento cuando nos pusimos en contacto contigo. Esperábamos que con tu nivel educativo tal vez serías capaz de ignorar el fenómeno. Sin embargo, cuando llegamos esa noche y vimos la expresión de terror en tu rostro pálido, supimos que era urgente hacer algo, o tendríamos que marcharnos nosotros también. En medio de la desesperación, se nos ocurrió acudir al lugar en donde sepultaban a mi suegra y decirle que ya no se preocupara por el cuidado de nuestro hijo. Le dijimos que era hora de que descansara y le pedimos que confiara en nosotros para hacernos cargo del pequeño con el amor que le tenemos como padres. Este sencillo acto había liberado el alma de aquella abuelita. No volvieron a oírla en la casa. La vida de la familia regresó a la normalidad y de nuevo tenían empleados domésticos de quienes no habían recibido ni una queja por las manifestaciones antes escuchadas. De esta manera comencé a creer en las almas en pena y descubrí que el hermoso sentimiento del amor puede atarnos a la tierra como una cuerda que nos impide partir cuando el cuerpo muere. Sin embargo, no olvido lo aterradora que fue esta experiencia para mí a pesar de los años transcurridos y lo mucho que ha cambiado mi vida. De forma ocasional, aún me invade el recuerdo de ese lugar. Quise contar mi historia con la esperanza de que, al compartirla con otros, pueda arrancarla de mi alma. Quizá al darla a conocer, logra aquello que hasta ahora considero imposible: borrar de mi memoria la casa que deseo olvidar.